En la anterior clase hemos visto conservación de la energía. Hemos visto cómo debemos analizar un sistema cuando no se conserva la energía mecánica, donde aparecen trabajos. Habíamos visto en detalle, ¿dónde está? Que cuando no se conserva la energía es cuando hay fuerzas que no son conservativas. Y muy frecuentemente esa fuerza no conservativa es la fricción, ¿ya? Habíamos visto que la energía al final ya no es la energía al principio, sino esto tenemos que añadirle lo que la fricción nos va a quitar o también lo que hay el trabajo de una fuerza externa, alguien que empuje, digamos. Entonces, si hay fricción, si hay alguien que empuje, hay que sumar todos esos elementos, todos los trabajos de fuerzas no conservativas. Inclusive el trabajo de la normal deberíamos sumar, pero el trabajo de la normal siempre es cero. Entonces, por eso digamos que en el análisis se lo deja pasar, se lo obvia, ¿no? Eh, ok, entonces habíamos hecho un problema, ¿dónde estamos acá? De un resorte y que va a través de una pista, de un loop, ¿ok? Habíamos hecho cálculos para hallar, si no me recuerdo, cuánto el resorte se comprime. Era sobre todo eso, cuánto el resorte se comprime en función de lo que las, las incógnitas que nos daba, ¿ok? Y era en un contexto que no había fricción. Vamos a complementar ahora ese problema, ¿ya? En un contexto donde existe fricción constante, ¿ok? Pero existe fricción constante solo en la pista circular. Solo en la pista circular, en el loop, y vale, estamos con variables, ¿no? Y su valor es FK, ¿ya? Entonces esto de acá es un dato, eso nos dice el enunciado, ¿ok? Entonces, a ver, para ir recordando algunos conceptos, para que note participación, les repito, ¿no? Acá no hay fricción en este sector cuando se mueve por acá, pero cuando se mueve en la pista circular, en todo este trayecto rojo hasta llegar arriba, hay fricción. Y en este caso, la fricción vale FK. Ese es el valor de la fricción, es un dato conocido, ¿ya? Eh, ¿Qué ecuación o cómo debo comenzar mi análisis? ¿Alguien quiere ayudarme? Ok, reformulo la pregunta, algo más sencillo. Voy a empezar diciendo, a ver, voy a analizar energías. Entonces yo digo, ¿la energía se conserva? ¿La energía es constante? Me pregunto, ¿no? Esa pregunta se van a hacer en su examen. Esa pregunta van a hacer en sus series. ¿Cómo respondo sí o no? Más fácil la pregunta. ¿Alguien quiere participar? Sí, Brandon. No es constante porque la fuerza de fricción es una energía no conservativa. Una fuerza no conservativa, ¿no? Es muy bien. Existe fuerza de fricción y que no es conservativa. Entonces, como hay por lo menos una fuerza que no es conservativa, esto de acá ya no se conserva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula, digamos, o el concepto? Es más importante que se acuerden el concepto, es que la energía al final ya no va a ser la energía al principio. Va a ser lo que había al principio más el trabajo de la fuerza que está impidiendo esa conservación, ¿ya? Y la anterior clase hemos visto en detalle, ¿ya? En detalle hemos visto que la fuerza de fricción, para empezar, siempre es negativa, siempre resta. Y el trabajo que es, en su versión sencilla, es la fuerza, en este caso fuerza de fricción, por el desplazamiento, ¿ok? Por el desplazamiento donde actúa la fricción. Entonces, esta parte de acá va a ser menos FK por el desplazamiento, ¿ya? Ahora,
Eh, la pregunta exacta Perdón. era... Sí, perdón. Ok. La pregunta exacta es ¿cuánto se comprime el resorte? ¿Ok? Y de tal manera que la fuerza normal es el doble de la fuerza gravitacional. Teníamos esto, digamos, que la fuerza normal es el doble del peso. Eso teníamos como dato o como también punto de partida. ¿Ok? Entonces, decimos, la energía final, ¿qué va a ser? Va a ser en el punto de arriba que lo hemos llamado punto C, que no lo dejaremos. La energía al principio, ¿cuál va a ser? Va a ser donde conocemos datos o donde queremos indagar, que sería cuando el resorte se comprime. Entonces, el punto A. Entonces, la energía al final es el punto C arriba y la energía al principio va a ser el punto A. Y desarrollo las ecuaciones igual que la anterior clase. La energía mecánica va a ser la gravitacional al principio, al final va a ser la gravitacional al final, más la del resorte al final, potencial, más la cinética al final. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la potencial gravitacional al principio, la del resorte al principio, más la cinética al principio, menos el trabajo que está quitando la fricción. ¿Ok? Entonces, habíamos encontrado en la anterior clase que la energía potencial gravitacional al principio, acá al principio es cero. ¿Por qué? Porque estamos midiendo desde el suelo. Entonces, si estoy midiendo desde el suelo, ¿cuál es la altura que tiene este de acá? Es cero, ¿verdad? Entonces, al principio, esto de acá es MGHA, pero H, la altura al principio es cero. Al principio no hay movimiento, la velocidad es cero, está en reposo, nos dice al principio cuando está comprimido. Entonces, su energía cinética es cero. ¿Ok? La energía del resorte no es cero porque hay compresión. Entonces acá habría, esto de acá sería 1/2 la constante del resorte por cuánto está comprimido al principio al cuadrado. Eso es esto de acá. ¿Ok? Menos FK delta R. La energía gravitacional en C, habíamos visto que es esta altura en C, y esa altura en C es 2 veces el radio. Estoy repitiendo cosas que ya hemos visto la anterior clase. MGHC, ¿ya? Pero HC es el doble del radio, el diámetro. Esto de acá es HC. La energía del resorte es cuánto está comprimido el resorte cuando el bloque está acá. Cuando el bloque está acá, ¿cuánto está comprimido el resorte? Ya no está comprimido, ¿no ve? Porque ya lo hemos liberado. El resorte, cuando el bloque empieza a partir acá, está liberado el resorte. Entonces ya no está comprimido ni alargado. Entonces esto de acá es cero al final. Más la energía cinética acá. Y acá habíamos hecho un análisis eh, más detallado. No habíamos visto que acá hay una velocidad y no es cualquier velocidad, ¿ya? Más 1/2 de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado. ¿De qué dependía la velocidad acá? Les recuerdo, ya hemos hecho la anterior clase en detalle. Tienen el video por si hay cosas que se han olvidado. Eh, Les recuerdo, también aprovecho de decirles, por si acaso los videos, si aún no están en Neo, ya saben que están en el canal de YouTube, donde está que puse el link en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces de ahí pueden ver si todavía no están en Neo, pero voy a colocar lo antes posible, de todas maneras. Entonces, tenemos acá un movimiento rotacional, habíamos visto que un movimiento rotacional y hay una velocidad en C, ¿ya? Habíamos hecho un análisis que no es un análisis de 5 minutos, hemos hecho un análisis de movimiento rotacional, aceleración centrípeta, bla, 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 y habíamos llegado a esta ecuación importante, que la velocidad en C es 3GR, ¿ya? Entonces, nos supondremos acá. Recordemos
que la velocidad arriba es 3 veces g por r. ¿Ya? Y fíjense, la altura conozco, la velocidad ya conozco. X cuadrado conozco, quiero conocer X. Ese es mi conta. Esto conozco, es dato. Delta R. ¿Qué vendría a ser el desplazamiento delta R? ¿Alguien? Para que anote mientras anoto a Brandon. Esa es la última cosa que me falta. Brandon. Entonces, ¿dónde estamos? Tac, tac. ¿Qué es delta R en este caso? Reformulo la pregunta, ¿ya? Por 2 puntos. ¿Qué ese delta R es el desplazamiento donde actúa la fuerza de fricción? Entonces, en nuestro problema, ¿qué vendría a ser ese desplazamiento? Por 2 puntos. Por 3 puntos. ¿Qué vendría a ser el desplazamiento donde actúa la fuerza de fricción? ¿Nadie? ¿Brandon? Inge, no estoy seguro, pero sería del punto A a C. Del punto A al punto C es todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Entonces, yo te pregunto, digamos, y eso, lo importante es que tú te hagas esas preguntas en tu examen, Brandon. En toda esa parte violeta, ¿actúa la fricción, según el enunciado? Del punto A a B no actúa la fricción. Del punto Entonces, B a D actúa. del punto A al punto B, no hay fricción. En este caso, no hay trabajo de la fricción en este tramo. Y como tú has dicho, hay fricción, como estaba enunciado, de B a C, en esta parte roja. Entonces, ahí si hay fricción, hay que tomar ese desplazamiento. Ahora, de manera completa, has escrito bien, ahora de manera completa, ¿cuánto es el desplazamiento de B a C? Geométricamente, ¿qué vendría a ser, Brandon? No se me ocurre nada, ingeniero. Es Podría el ser, radio. Esto de acá es el radio. Creo que Jocelyn quieres participar. no sé si está bien, pero creo que sería el diámetro Es el diámetro o 2 veces radio. es 2 veces el radio, ¿no ve? Es Ujú, esto de acá, digamos, o esto de acá. exacto. Esta línea violeta es lo mismo que esta línea roja. No, No, ¿verdad? Fernanda, Vendría a ser el arco de la circunferencia. el arco de esta circunferencia, en este caso sería la mitad del perímetro, digamos, ¿no? ¿Ok? El desplazamiento es esta cosa que está en rojo, ¿ya? Es cuánto mide esto de acá, porque acá actúa la fricción. Cuando el bloque está acá, la fricción está frenando. Cuando el bloque está acá arriba, la fricción está frenando el movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El desplazamiento va a ser, como ha dicho bien Fernanda, el arco. ¿Ya? Si fuera todo el círculo, sería 2πr, ¿no ve? Ese arco, ese sería el perímetro. En este caso es la mitad del círculo, entonces sería la mitad del perímetro. ¿Ya? Les recuerdo que el perímetro de una circunferencia es 2πr, entonces delta R, el desplazamiento sería pi por r. ¿Ya? Entonces simplemente hay que aplicar un poco de geometría. Yo creo que en algún momento han visto que el perímetro de un círculo es 2πr, entonces la mitad sería πr nada más. ¿Ok? Entonces todo acá es πr.
pi r mayúscula, no estamos con radio mayúscula. Pi r, pi r. Entonces anotaremos. A ver, Fernanda, pondremos 2 puntos más. Brandon, pondremos 2 puntos más. Y Jocelyn, por haber participado también, 2 puntos, ¿ya? Ok. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tac, tac. Ya tenemos todo, es despejar nada más. Ok. Acciones. No, no, no. Y ya tenemos todo, es despejar nomás. Si vemos nuestra última ecuación, podemos despejar, decimos XA, ¿qué va a ser? MG por 2R más 1 medio de M por BC al cuadrado, pero BC es 3GR. Es 3GR. Esto de acá pasa a sumar al otro lado, es más FK por PR. Eso es igual a 1 medio de K por X al cuadrado, ¿no? Este 2 pasa arriba, ese K minúscula pasa abajo, ¿ok? Y este cuadrado pasa como raíz. Y así tenemos XA, ¿ok? La constante de resorte conozco. Siempre comprueben esto al final. Esto es dato, masa es dato, el radio es dato, la fuerza de fricción es dato. Entonces todo está en función de datos. Si acá estuviera, por ejemplo, digamos, más 3 veces la normal, digamos, esto de acá estaría incompleto o incorrecto. ¿Por qué? Porque la normal no conozco. ¿Ya? Siempre fíjense que sus respuestas finales están en función de todas variables conocidas. ¿Qué he hecho acá? MG, 2R, más 1 medio. Ok. ¿Dudas, preguntas? Ahorita hemos visto por primera vez cómo aplicar el concepto de trabajo, de fricción, cuando la energía no se conserva. Ok. Déjeme ver algo. Tac, tac, tac. Este problema que dice... Un cuerpo se une y otro está de acuerdo. Un cuerpo se somete a una... Sí. Realiza la fuerza de fricción sobre el cuerpo a medida que se mueve. Parte superior. Ok. ¿Cuál es la tensión de la cuerda cuando llega al punto B? Falta B0, sí. Ya. Para terminar este problema, les recuerdo que el enunciado nos decía que la fuerza normal en la parte de arriba era el doble de la masa. Ya nos decía que esta normal era 2 veces el peso. Y en base a eso,
nosotros hemos reemplazado acá cuando hemos hecho un análisis de momento circular. Hemos hecho sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces el peso más la normal igual a la masa por la velocidad. ¿Ya? Entonces acá simplemente voy a hacer una pregunta, otro inciso C, digamos. Si la pregunta fuera, ¿cuánto es la compresión? ¿Ya? ¿Cuánto se comprime el resorte? ¿O cuánto debe comprimirse? Para que el bloque pueda dar el loop, ¿ya? Para que se pueda dar el loop, que se pueda dar la vuelta. ¿A qué me refiero? Imagínense que el resorte se comprime bien poquito. Esto va a llegar hasta ahí, digamos, y luego va a volver. Luego comprime un poco más. Esto va a subir hasta acá, pero luego se cae por ahí, se desprende, ¿no? Y comprimo más, comprimo muy fuerte, pues esto va a dar vuelta así de rápido. Pero hay un punto mínimo, el que comprimo, y el bloque puede llegar y dar apenas el loop. ¿Ok? Y esa sería la compresión mínima, ¿no? Entonces, si hubiera un inciso, un último inciso para analizar la compresión mínima para poder dar el loop, yo les doy una primera pista. Esta compresión mínima o este mínimo posible para dar el loop es un análisis en el movimiento circular. En el movimiento circular, ¿qué cosa habría que analizar o qué datos tendríamos que colocar para realizar este análisis y luego poder sacar el delta X mínimo? Levante la mano quien quiera participar. Hemos hecho este análisis, creo, un par de veces. Ya, esto de acá es movimiento circular. Esto de acá es lo que han dado examen en primer parcial. Entonces, si alguien me responde, le pongo 3 puntos en el primer parcial, en su examen del primer parcial. No puntos extras, sino en el examen del primer parcial. Ya, para motivarles, 5 puntos. No es muy complicada la pregunta, esto es demasiado 5 puntos, pero igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que determina en el movimiento circular el hecho de que voy a pasar, apenas voy a lograr hacer el loop? Estoy en el límite. Una compresión más pequeña, me voy a caer. Una compresión más grande, voy a pasar con más velocidad. Estoy en el límite. Acá, ¿qué es lo que determina? ¿Alguien? Creo que Benjamín querías decir algo. Si no, Sí, o sea, tenía una medio que idea, o sea, decir que, o sea, me acuerdo que hemos hecho un ejercicio similar en el cono, donde tomamos en cuenta la fricción, pero no tengo muy bien claro, va a disculpar. está bien, no te preocupes. Por si acaso estamos en contexto sin fricción. ¿Ya? Iber, Sería el momento que deje el contacto. ya, muy bien. Eso es conceptualmente, va a dejar el contacto, el bloque con la pista. Y ahora matemáticamente, ¿dónde entra eso? En alguna parte acá. Iber. Cuando decimos que va a dejar el contacto en la parte de arriba, matemáticamente, esa frase, ¿dónde se interpreta, se traduce de otra manera? Cuando hay contacto, Iber, ¿qué valor o qué fuerza es la que está implicada? ¿Cuál es la fuerza de contacto? Inge, no sabría decirle. Ya. Fernanda, ¿puedes complementar? En todo caso, sería la normal. La normal sería 0. La normal sería 0. ¿Ya? Entonces vamos a... Como los dos han respondido, vamos a repartir un poco los puntos. ¿Sí, Leone? Yo lo estaba colocando por chat.
Ah, puchas, no estaba viendo. Por favor, por micrófono. Y levanten la mano, ¿no? Para que pueda ver quién quiere participar. Ya. Ok, Leoni. He visto que ahorita veo que también has participado antes por el chat. Por favor, levante la mano ya, Leoni. Entonces, antes de anotar los puntos. Tu compresión mínima se traduce en vuelta mínima, digamos. Apenas es logro dar, ¿ya? Y apenas logro dar, lo que ha dicho Iber es totalmente correcto. ¿Cuándo voy a apenas dar? Cuando guarde contacto acá, cuando el bloque esté en contacto, ¿ok? Y el límite, ¿cuál va a ser? Cuando esté a punto de dejar el contacto. Entonces, el límite es cuando esté a punto de dejar el contacto. ¿Quién expresa esa fuerza de contacto? La normal. Entonces, esto significa que la normal 0. Entonces, acá ya no voy a poner esto, sino voy a poner 0, ¿ok? Acá voy a poner 0. Y con este 0 voy a encontrar otra BC. Ya no va a ser 3GR, va a ser creo GR, ya no va a ser 3GR, repito, va a ser solamente GR, y esa nueva BC, GR, la voy a colocar en esta ecuación de acá, creo, por acá estaba, ¿no? Acá yo voy a poner esa nueva velocidad para poder encontrar esa nueva compresión, la compresión mínima. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya, espero que esté claro para todos, no solo para Fernanda, Leoni, Iber. Anotaremos ya. Tac. Entonces, Fernanda ya tiene 3 puntos. Los otros 3, que sea 6. Leoni. Iber. Ok. Ahora, ¿qué hora es? 38. Hagamos